Bueno, arrancamos. Buenas tardes a todos, a todas. Nada, en principio agradecerle nuevamente a Roxy, con quien venimos articulando este ciclo de charlas, que desde el año pasado, hace un ratito con Aguilem, revisábamos todas las charlas del año pasado y demás, y bueno, la verdad que hemos sido varias ya las charlas y más que interesantes que venimos haciendo en el marco de la materia de trabajo social comunitario, con algunas charlas abiertas como hicimos esta, pero bueno, eso. La verdad que en una fecha muy especial y muy significativa para la ciudad de Avellaneda en particular, para nuestro país en general, una fecha hiper simbólica. Algunos dicen la década de los 90 no terminó en el 2000, terminó en el 2002, ¿no? que marcó ahí la condensación de luchas, de peleas y de formas organizativas que el pueblo fue encontrando frente a nuevas condiciones ahí en la relación entre el trabajo y el capital, y además también lo que marca por lo menos una etapa en la represión de la protesta social, también ahí hay un quiebre y una nueva forma y una apertura en ese debate que abre lo que fue la llamada masacre de Avellaneda, ¿no? El 26 de junio del 2002, todos estarán más o menos ahí al tanto, algunos lo habrán vivido más de cerca, más de lejos, en donde la policía mata a Darío Santillán y Maximiliano Costelli. Bueno, de esto vamos a hablar en particular hoy con la participación y la invitación que le hemos hecho a Mariano Pacheco, autor de varios libros, y entre ellos Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. Pero bueno, la dejo a Roxy también, con quien venimos trabajando, y para que haga la presentación y moderación. Por ahí, ¿no? Si les parece, seguramente nos contará del libro, nos contará de la experiencia de esos años Mariano, y después abrimos un ratito de preguntas. Y bueno, sí, lo más que vamos a resaltar es la participación de un compañero que es el que hizo el libro y que creo que refleja lo que pasaba en esa década del 90, que un gobierno neoliberal empezó con la construcción de que estos militantes no habían sido asesinados, sino que habían sido parte de 2 muertos más que se llamaban, pero no quisieron dar a conocer que en realidad habían sido asesinados por la policía bonaerense, y que eso lo pudo revertir los movimientos sociales, ¿no? Que fueron, como siempre decimos, darle la vuelta al brazo a toda esta prensa hegemónica que tenemos, que siempre lo quisieron hacer pasar de una manera y era otra la historia real. Entonces estos fueron 2 homicidios de represión estatal de la policía, y bueno, y eso es algo que queremos resaltar, que eran 2 militantes que estaban luchando, organizándose para reparar un poco, ¿no?, el hambre y la miseria que se estaba viviendo de los 90 con nuestros gobiernos, y terminaron en un enfrentamiento salvaje, ¿no?, con la policía. Y sobre todo eso, que los movimientos, nosotros ahora los familiares, también somos los que siempre tenemos que dar vuelta toda la información que nos mandan, ¿no? En esa época Clarín, que ahí muestra su cara, de nada, que no son 2 muertos más, 2 rebeldes, 2 piqueteros, sino que eran 2 militantes. Y fue muy fuerte, y creo que
podemos intentar, no sé, con este ruido que no lo teníamos previsto, ahora intentamos conseguir un sonido. La verdad que en este aula, si no fuera por eso, se escucha bien, por eso bueno, no tiene sentido el sonido. Bueno, ahora vemos si resolvemos eso para que escuchemos mejor y no estemos haciendo tanto esfuerzo para escucharnos. Bueno, después de todo esto ya van, ahora como dijiste vos, recordando que la masacre cumple 20 años este 26, es re importante que pueda estar acá para presentar el libro que hiciste, ¿no? Que, por lo que yo tengo entendido, Mariano, me chusmearon por ahí, que había sido compañero de lucha, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nada, si querés contarnos un poquito cómo lo conociste o cómo tu intervención en todo esto. Bueno, gracias nuevamente por la invitación al mismo lugar, en la misma universidad. Hace poquito estuvimos acá con Facu en una charla, creo que era con estudiantes de abogacía. Ahora contarán ustedes si algunos están estudiando, que estudian acá. Es parte un poco del trabajo de articulación, me parece tan importante entre los movimientos populares y las universidades públicas, sobre todo las de conurbano, donde también a veces estudian compañeros y compañeras que forman parte de las organizaciones de la economía popular. Y bueno, un poco en este aniversario hemos reeditado este libro que ya tiene 10 años. La primera edición salió justamente para los 10 años de la masacre de Avellaneda en 2012. Es un libro que escribimos conjuntamente con Ariel Hendler y con Juan Rey, que son dos amigos que están más vinculados al periodismo. Y bueno, forma parte de esa saga de trabajos que vengo tratando de realizar. Ahí hay algunos ejemplares del militante que puso el cuerpo, y también de 2001, Odisea en el conurbano, que es mi último libro publicado en diciembre. Un poco también aprovechando esto de los aniversarios que a veces permiten, sobre todo cuando son 10, 20, 25 años, no sabemos muy bien por qué, quizás alguien alguna vez lo explique por qué, cobran mayor relieve en la escena pública ese tipo de aniversarios, y bueno, aprovechar para revisitar nuestra historia reciente, para rescatar las memorias de la resistencia, como decimos, al proceso, digamos, de neoliberalismo en la Argentina en el marco de un mundo globalizado. Y bueno, en este caso, partir de la experiencia singular de Darío Santillán, que de algún modo es un compañero que muere muy joven, pero que ya tenía una trayectoria militante, ¿no? Quizás a diferencia de Maxi, que por eso también a veces se lo conoce menos, o hay menos fotos o menos testimonios, porque bueno, era un pibe con inquietudes artísticas que se había, digamos, acercado a un movimiento hacía un par de meses nada más, producto también de la efervescencia de la coyuntura del 19 y 20 de diciembre, que abre todo ese proceso de fábricas recuperadas, de asambleas populares, ¿no? Que se suman a todo este torrente de luchas que ya venía de los años 90 con el movimiento piquetero, con las organizaciones sindicales de la CTA y el MTA, que estaba como el ala rebelde de la CGT con Moyano, ¿no? Y toda la experiencia también de los organismos de derechos humanos, centrado en la pelea por memoria, verdad y justicia de las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, pero también luego de los hijos que emergen en la segunda mitad de la década del 90, y toda también la pelea contra el gatillo fácil y la violencia institucional. Así que por eso hoy la idea era también linkear un poco cómo esa juventud militante que crecimos en los 90 nos atraviesan todas estas cosas. Entonces, bueno, Darío ya para el 2002 era un militante con una cierta formación política, ¿no? Ustedes buscan en YouTube, hay una entrevista que aparece en un corte de ruta en la autopista Buenos Aires-La Plata, donde él habla y se nota que tiene también como categorías de análisis político, ¿no? De la situación de la coyuntura, la situación internacional, la puja de poder. Bueno, todo un lenguaje que a veces cualquier pibe de barrio quizás no involucrado en una militancia política quizás no tiene, ¿no? Entonces, bueno, ahí se nota quizás que Darío, además de ser un referente del movimiento piquetero, ¿no? Militando en el MT de Lanús, en el momento en el que fue asesinado, venía de participar de la toma de tierras en el barrio La Fe, donde se había construido su primera casa, había ya puesto en pie la bloquera con un proyecto autogestivo, ¿no? Para fabricar bloques de cemento para las viviendas de los sectores populares y también para los espacios comunitarios en los barrios.
pero bueno, venía también de una previa que era la de la fundación del MTD en Almirante Brown, en el propio barrio Norione donde había crecido junto a sus hermanas y sus viejos, que además eran enfermeros, entonces tenían todo un vínculo con sus vecinos, ¿no? A través del lazo de la solidaridad. Y es un poco esa etapa de muy poco tiempo, uno lo piensa hoy, fueron nada más que 2 años y medio, 2000, 2001 y la mitad del 2002, en el marco de la militancia piquetera, pero que fueron 2 años y medio muy intensos, ¿no? Donde pasaron muchas cosas en el país y en cada una de nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, a eso hay que sumarle el hecho de que Darío también venía de una militancia previa, que es ahí donde yo lo conozco, en el movimiento estudiantil y en la actividad juvenil, ¿no? Que tenía que ver con las cosas que nos pasaban en los 90. De algún modo voy a tratar brevemente de charlar un poquito sobre eso como para después abrir una conversación, pero me parece que hay algunas anécdotas que de algún modo como que pintan un poco la época, ¿no? Es decir, yo lo conozco a Darío el 24 de marzo del 98, él se acerca a una actividad de la agrupación en la que nosotros participábamos, que se llamaba la 11 de julio, era un grupo de jóvenes que entre otras cosas hacíamos actividades, decíamos, para recuperar la memoria histórica, ¿no? En un momento también donde estaba muy presente las leyes de impunidad, tanto del alfonsinismo, obediencia de vida y punto final, y luego los indultos de Menem, que habían dejado a los genocidas, que habían sido los responsables del secuestro, la tortura, el asesinato de militantes durante la última dictadura cívico-militar, que habían sido juzgados, ¿no? En los 80 y luego de su condena y prisión son liberados, ¿no? Entonces, un país donde reinaba la impunidad, cierta cuestión ideológica en torno a la teoría de los 2 demonios, que quizás los jóvenes no se acuerden mucho, pero los más grandes sí, que fue de algún modo el horizonte que marca esta idea de que, bueno, hubo terrorismo de Estado, los militares eran asesinos, sí, pero, ¿no? Siempre esta idea del pero, ¿no? Pero había bandas terroristas que, ¿no? Realizaban acciones armadas, equiparando lo que había sido todo un proceso de lucha armada que surge del movimiento popular, que durante muchos años estuvo proscripto, fue fusilado, torturado, encarcelado, obligado al exilio, ¿no? Sin poder presentarse elecciones, con sus sindicatos intervenidos, en un contexto de luchas también revolucionarias en todo el mundo. Se compara eso con militares, ¿no? Que usando el aparato del Estado secuestran, roban bebés, torturan, etc., ¿no? Entonces, ese horizonte ideológico en los 90 todavía estaba bastante presente. Entonces, la política de recuperar la memoria histórica implicaba también revalorizar la experiencia de los años 70, que había sido la experiencia inmediatamente anterior a la nuestra, ¿no? A la de los 90, ya que en los 80 en realidad los compañeros que empiezan a militar medio que se suman a lo que queda después del proceso de la dictadura, con los presos que salen de la cárcel, los exiliados que vuelven del exterior, mucha militancia que había quedado en el país pero desconectada de organizaciones y vuelve a militar, ¿no? Y bueno, y una juventud que se suma al calor de lo que se llama la primavera democrática, ¿no? Esos primeros momentos del gobierno de Alfonsín, pero que se suman un poco medio a lo que ya venía de los 70. En cambio en los 90, como se produce ese corte, ¿no? La caída del muro de Berlín en el 89 y el proceso del triunfo del menemismo, que bajo la bandera justicialista hace un peronismo del revés, bueno, como que empieza a surgir algo nuevo, ¿no? Y eso nuevo que surge, de algún modo tiene ese anclaje con la historia reciente de nuestro país, en actividades, como decía, reivindicar el 24 de marzo, ¿no? Entonces, el 16 de septiembre, por el tema de la Noche de los Lápices, o algunas fechas un poco más problemáticas a veces a nivel social para ser reivindicadas, como era el 22 de agosto, ¿no? Que era el aniversario de los fusilamientos en Trelew en 1972, que nosotros también reivindicábamos como parte de esa saga de las luchas populares de los años 70. Y Darío cae a esa actividad recomendado por una tía de una amiga mía que era docente y que era profesora de literatura de él. Entonces, también lo menciono porque me parece que hubo algo de la politización de los 90 que tuvo que ver el vínculo con los docentes, ¿no? Con los profes piolas que acompañaban esa rebeldía, esas inquietudes, ¿no? Que prestaban libros, cuando todavía se leía más libros que ahora quizás,
que te prestaban un cassette para que escucharas música, ¿no? O un VHS para que vieras una película, en un momento, como se dan cuenta, muy analógico todavía, ¿no? Donde ver una película, escuchar algo de música o leer algo no era tan fácil como ahora, que vos vas, apretás un clic y muchas cosas están. Había que buscarlas, no había que indagar. Entonces, muchos profes como que acompañaron esa búsqueda, ¿no? de algunos jóvenes, entre ellos Darío, que se acerca así a una actividad por el 24 de marzo a reivindicar la experiencia de los 70 y empieza a militar en un contexto, el del año 98, en el que ya venía toda una efervescencia de ciertas luchas a nivel estudiantil, ¿no? Nosotros habíamos fundado esta agrupación en el 96 y habíamos estado participando todo el 96 y todo el 97 de las luchas contra la Ley Federal de Educación. Habíamos empezado a formar los centros de estudiantes de nuevo en los colegios porque ya hacía varios años que no estaban. A partir de eso formamos la Federación de Estudiantes de Quilmes y después una coordinadora de estudiantes secundarios de la zona sur, ¿no? Y junto con el sindicato docente, con SUTEBA, participábamos de las marchas, ¿no? Entonces había un clima en el que se combinaban paros docentes y estatales, ¿no? Huelgas de la CTA con el MTA, movimientos de trabajadores ocupados que ya empezaban a aparecer. Uno de los primeros, de hecho, fue acá en Avellaneda, en Villa Corina, donde estaban unos compañeros que se coordinaban con otros de Varela, otros de Capital. Creo que ya andaban los compañeros de los pibes en la Boca. Entonces empieza a generarse un entramado de coordinación de organizaciones territoriales que empiezan a armar el movimiento de trabajadores ocupados, ¿no? Esto de coordinadoras de estudiantes secundarios, de coordinaciones de experiencias sindicales para garantizar paros activos contra el menemismo, los escraches de los hijos, las rondas de las madres. Es decir, que había un movimiento de la sociedad que, si bien no era masivo, encontraba, digamos, un canal de expresión de la situación de descontento que había producto de todas las políticas que había llevado adelante Menem en todos esos años, ¿no? Y ahí aparece algo, y con esto cierro una primera, por lo menos, intervención que me parece que nos pone en diálogo un poco en la jornada de hoy, que es toda la experiencia que vivíamos como jóvenes más allá de ser militantes, ¿no? Esta idea de la esquina, ¿no? Soy de la esquina, una canción de Hermética, ¿no? Por eso también la tapa del libro. Acá tengo la H tatuada en mi brazo, con la bandera celeste y blanca, ¿no? Que es un poco lo que introduce también el metal de aquellos años, ¿no? Una conexión con los pueblos originarios, una reivindicación de las luchas nacionales, un grito de guerra contra el sistema y esa rebeldía que se expresa también en el pan rock y en el rock, ¿no? La renga, ibas a los recitales, era una bandera que decía Che Guevara, y ibas al recital y muchas veces salías o en la entrada caía la policía, corridas, represión, ¿no? Estabas en la esquina, venía la policía, corridas, represión, andabas dando vuelta una noche cualquiera de fin de semana, gatillo fácil, ¿no? Entonces eso también fue un vector que politizó y que congregó a la juventud en lo que empezó a ser la lucha contra la represión institucional, ¿no? Y la denuncia de los casos de gatillo fácil y todo lo que implicaba una herencia de la dictadura ya en democracia, donde no había más la amenaza del golpe militar, ¿no? Un poco después de los alzamientos carapintadas a fines de los 80, ya a principios de los 90, ¿no? Sacan la colimba, como que hay cosas que empiezan a desplazarse de lo que había sido el aparato militar al aparato policial, ¿no? Como dicen los amigos del grupo interdisciplinario del heavy metal argentino, del que formo parte, la dictadura deja paso a una demorracia, ¿no? Es decir, es una democracia atravesada por racias contra todo lo que aparezca haciendo un ruido que ya no es la guerrilla, ¿no? Los fantasmas que agitaban el poder de las clases dominantes de los años 70, la guerrilla, los terroristas, ¿no? Los alzamientos de pueblos, sino que empiezan a demonizar a la juventud, sobre todo de los sectores populares, ¿no? Toda la cuestión también contra las diversidades, ¿no? Este es puto, preso, este de pelo de color, preso, este medio raro porque no sé, usa cresta, preso, ese usa campera de cuero, preso. Entonces toda esa situación genera una violencia, ¿no? Que es una violencia que transcurre mientras se habla de la democracia. Hemos conquistado la democracia, ¿no? Con la democracia se come, se educa, se cura, no sé qué. Todo ese verso que aparece en los años 80, que rápidamente estalla por los aires, ¿no? Porque empieza a haber huelgas
de la CGT, porque la situación, ¿no?, económica es tremenda, porque empieza a haber denuncias de violaciones a los derechos humanos, porque la policía hace lo que quiere, y entonces eso también congregaba una experiencia juvenil que no tenía que ver con la lucha de los colegios secundarios, ni con la lucha sindical, ni con la lucha de los barrios, ni con la lucha de los derechos humanos respecto del pasado, sino que tenía que ver con una situación de violencia contra la juventud de ese momento histórico. Entonces recuerdo que, por ejemplo, parte de nuestra actividad política era hacer volantes contra el gatillo fácil, ¿no? Y ir a un recital de rock y repartir el volante. Y organizar con otras agrupaciones un recital de música para denunciar el gatillo fácil. Y tratar de hacer un proceso de acercamiento de los pibes y las pibas jóvenes a la organización política, muchas veces a través de este tipo de actividades. Entonces, bueno, resulta paradigmático también que en nuestra agrupación 11 de julio, uno de nuestros primeros volantes los habíamos hecho contra el gobernador Duhalde y su política de restringir la salida los fines de semana. Los más grandes capaz se acuerdan, para nosotros fue un eje de politización, porque vos los sábados te quedabas hasta las 6 de la mañana en la plaza o en un bar o en una esquina y de repente a las 2 de la mañana habían puesto el tope para, no tipo toque de queda como en una dictadura, no, a las 2 de la mañana todo cierra, todo el mundo a dormir. Entonces, bueno, nosotros intentamos, confieso que con poco éxito, pero intentamos generar una especie de rebelión en el conurbano, repartiendo volantes e incitando a la juventud a no quedarse, digamos, después de las 2 de la mañana dentro de sus casas y no salir. Muchos resultados no nos dio, pero algunos bochinches hicimos. En Quilmes, por ejemplo, en un par de esquinas congregamos un montón de pibes y de pibas que salían de los bares y cuando llegaba el patrullero gritábamos, ¿no? Generamos esa situación que era un poco de mostrar el descontento de una juventud que solo quería reunirse a tomar algo con sus amigos, sus amigas, y hasta en eso la policía te hostigaba, ¿no? Entonces, la paradoja esta de que uno de los primeros volantes de la 11 de julio es contra el gobernador Duhalde y la denuncia de los casos de gatillo fácil, y que luego Darío sea asesinado junto con Maxi en un caso de represión policial a la protesta social cuando Duhalde es presidente interino, ¿no? Y le arrebate la vida a estos dos jóvenes llenos de proyectos, ¿no? Con muchas inquietudes artísticas, de la música, de la pintura, del cine, ¿no? Y que esa experiencia juvenil haya quedado manchada por la sangre de la policía bonaerense en un operativo conjunto que se realiza junto con la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería, precisamente en la ciudad de Avellaneda. Entonces, bueno, por eso para nosotros hoy era muy importante presentar este libro acá, en esta mesa, compartiendo este cruce entre lucha contra la represión policial y lucha por poner en pie en los territorios de los barrios populares experiencias de organización que de algún modo reivindiquen en una universidad pública lo que fue un emblema de lucha de nuestra generación, que fue Puente Pueyrredón, ¿no? Y que quizás hasta el día de hoy a veces sigue siendo también un emblema, y cuando uno pasa desde el sur hacia la ciudad de Buenos Aires se topa con ese mural, ¿no?, de Darío y Maxi en la base del puente, que expresan de algún modo la lucha de toda nuestra generación. Así que bueno, me parecía que en esta mesa, con quienes estamos sentados hoy acá y en esta universidad, se cruzaban un poco todas estas cuestiones que quizás nos ayudaban a conversar un poco sobre aquellos años, pero también sobre los desafíos que tenemos hoy en la actualidad. Bueno, eso. Si quieren, ahí abrimos a la charla. Bien. Bueno, yo no sé si contaste, Facu, bien ahí el contexto en el que estamos en la materia. No sé si Mariano conoce la experiencia de trabajo social comunitario, que esa es la materia en la que estamos. Es una materia que tiene la universidad, que es obligatoria para estudiantes de todas las carreras, y que tiene la finalidad de que los estudiantes, a partir de esa materia, articulen con organizaciones algún proyecto que los acerque a la organización popular. En este caso venimos articulando con el merendero de Roxana desde el año pasado, en plena pandemia empezamos con ese laburo, y Roxana nos propuso bueno, que se muestren, que se visibilicen, que se conozcan los casos, y empezamos el año pasado a producir unos podcasts con la FM Riachuelo, donde Roxy labura también con una columna, visibilizando algunos casos, y ahora estamos haciendo la segunda serie, digamos.
¿no? La verdad que es muy importante que también en el marco de la lucha que viene llevando adelante Roxana podamos tomar el caso de Darío y Maxi. Se relaciona además con el caso de un militante de La Boca que es el Oso Cisneros. La fecha está relacionada, de hecho el 25 lo asesina, el 25 de junio, un día antes que a Darío y Maxi, pero 2 años después, pero porque también fue parte de un simbolismo que se construyó en la memoria de lo que es la masacre de Avellaneda. Así que acá hay estudiantes de todas las carreras y que se encuentran con estas experiencias de organización y con estos casos y con la posibilidad de escuchar la historia de Darío y Maxi, de la cual vos compartiste una parte. Bueno, gracias a que la universidad también tiene la decisión de que exista una experiencia de estas características y que sea obligatoria, digamos. Nada, quería como que eso quede claro también, y yo dejo lugar ahora que pregunten los compañeros y las compañeras, que recuerden, está bueno presentarse y contar también de qué carrera son, porque eso da cuenta un poco de la diversidad que participa en esta experiencia. Bueno, arranco. Agustín, mi nombre, soy de la licenciatura en Artes Audiovisuales. Y bueno, primero preguntarte cómo fue tu experiencia cuando empezaron a organizarse, ¿no? O si vos ya llegaste a algo organizado o si se organizaron ustedes. ¿Cómo fue? No sé si abrimos varias o... ¿Hay alguna más o bueno, esperamos ahí que... Vamos, no, bueno. Vamos. Sí, bueno, en el caso, como contaba de Darío, él se suma ya a nuestra agrupación que ya estaba formada hacía 1 año y medio, y Maxi se suma al MTD Guernica, que ya también tenía una trayectoria. En el caso mío fue más raro, porque en realidad yo tenía 15 años, vivía con mi viejo, vivía en Wilde y estudiaba en Quilmes. Y siempre pasaba con el colectivo y veía unas pintadas de aerosol y la firma era Movimiento La Patria Vencerá. Me había como quedado ese nombre ahí de que veía esas pintadas. Y un día yendo al colegio, bajo la parada del colectivo y veo un cartel horrible, mal diseñado, todo lleno de letras, ¿viste? No se entendía nada, pero que abajo decía contáctese Movimiento La Patria Vencerá. Y tenía una casilla de correo, me siento tan viejo contando esto. Una casilla de correo, así que soy parte de la militancia que escribió cartas y la mandó por correo para ponerse en contacto con un grupo. Gracias. Y bueno, resulta que cuando yo les escribo y les cuento que tenía una banda de punk rock, que estudiaba en el colegio secundario y qué sé yo, no me contestaron, digamos, y después mandé otra carta, era obstinado ya desde chiquito, mandé otra carta y ahí dejaba un teléfono, y ahí me llamaron por teléfono un día y me dieron para que nos encontremos en el 24 de marzo del 96, justamente se hacían ese marco festivales y había un festival de rock en el río de Quilmes. Así que ahí fui y me puse en contacto. Mucho se lo cuento en ese libro, 2001, Odisea en el conurbano. Medio bizarro terminó siendo porque resulta ser que era una organización que venía del peronismo revolucionario, que había tenido compañeros presos hasta hacía poco tiempo y que se habían dado como tarea central de ese grupo contactar viejos militantes revolucionarios de los años 70. Entonces les caí yo y eran todos compañeros grandes y yo. Entonces, como que nada, siempre les agradezco eso, que estuvo muy bueno porque en realidad yo tuve una formación política como de la vieja escuela, ¿no? Setentista, lectura de textos teóricos, históricos, debate de documentos políticos, tuve una formación muy dura, que en esos años era muy poco habitual, porque casi no existían grupos, partidos, organizaciones grandes, quedaban todos pequeños grupitos, medio dispersos, y estos compañeros tenían como una cuestión muy rigurosa con la formación de cuadros. Entonces yo pasé por esa experiencia, pero a la vez lo que me plantearon es, mirá, nosotros somos todos viejos, la verdad que qué hacer en un colegio secundario en este contexto no se nos ocurre, así que hacé lo que puedas. Me dijeron, fíjate, empezá a armar. Y bueno, así nos contactamos con otro pibe que venía de las comunidades eclesiales de base
y entre 2 o 3 empezamos a armar la agrupación 11 de julio. Y ahí fue medio surgiendo esto de, bueno, ¿qué hacer? Bueno, hacemos lo que va surgiendo como inquietud de los pibes y las pibas que nos vamos juntando, y ahí empezamos a hacer todo esto que contaba, ¿no? La radio abierta, las pintadas, las cosas, mientras a la vez algunos teníamos una formación política más clásica, ¿no? de organización política. Así que bueno, nuestro recorrido fue un poco ese en el 96, ¿no? Empezar a armar de cero, siendo 2. La primera reunión del 11 de julio fuimos 2, y durante mucho tiempo hacíamos el chiste de que en la 11 nunca llegaba a 11, porque llegamos a ser mucho más que 11 que pasaron por la agrupación, pero nunca en simultáneo. Siempre se iba alguno, venía otro, y nunca podíamos hacer una reunión de 11, así que nos quedó como ese estigma. Pero bueno, entre esos 11 participó Darío Santillán, y luego esa experiencia de jóvenes nos vinculamos a la experiencia de los MTD y ya pasamos a ser parte activa de los movimientos de trabajadores desocupados, con algunos compañeros y compañeras que hoy seguimos militando más o menos en la misma línea. Yo formo parte del Instituto Generosa Fratasi, que es a la vez parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, de la UTEP, y una de las compañeras, que había sido mi compañera en todos esos años, la Grillo, que sale también en el documental Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, ella ahora está en Luján y participa en el MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es otro de los grupos que forma parte del UTEP. Así que, de algún modo, los que estábamos en esa experiencia, hoy casi que nos cruzamos a menudo en la experiencia del UTEP, y bueno, de algún modo expresa como esa continuidad, ¿no? Entre la lucha de ayer y la de hoy, con realidades muy distintas, pero en algunas cosas no tan distintas. Sí, desgraciadamente muchas cosas siguen así. Ahora cuando vos me remontás al 96, justo fue el año que nació Doña Gwen, así que re loco, ¿no? Pero, y bueno, y lo que lamentamos, como siempre lo vimos este cuatrimestre, es la seguidilla, ¿no? Del gatillo fácil después, más allá del proceso, ¿no? Que sigamos llorando pibes todos los días, que eso no haya cambiado ni un poquito, más allá de todo el esfuerzo que se hizo por medio de organizaciones, que son temas pendientes y que muy dolorosos y que siguen pasando. Entonces está bueno también remontarnos a todo cuando empezó, ¿no? Toda la militancia de personas como Darío, como Maxi, como tantos que pusieron el pecho y tuvieron que pagarlo con su vida. Y que toda esa gente que no esté presa y que siempre, o sea, el Poder Judicial como nos ha quedado a nosotros tan viciados de toda la época militar, y de tal manera que no lo podemos todavía subsanar, cambiar, nada, sigue todo de la misma manera y en peor, ¿no? Eso es lo que no lo encontramos, porque todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo lo cambiamos? Pero es como que es una tarea de tantos años y muy pendiente. Nada, me asombró eso, me quedé con el 96, yo dije, qué loco justo, ¿no? Pero bueno, sí, siguen pasando, y nada, nosotros que nos juntamos las madres somos cada vez más, desgraciadamente, y de todo el territorio, sobre todo de nuestra parte más pobre, nuestros chicos, bueno, y estamos así, estamos visualizando, y nos parece importante toda la participación. Acá en la UNDAD, la verdad que está bueno que se den todas estas charlas, estos debates, que los alumnos también se enganchen con los debates, son muy participativos, así que bueno, vamos regando la semillita, y después, bueno, cada uno sabrá por dónde seguir. Pero ya que van a ser profesionales, está bueno, que sepan, ¿no? Sí, bueno. Gustavo Casanello, estoy estudiando abogacía. Bueno, más o menos es un pasaje histórico y cultural a través de la música. Bueno, empezaron a surgir, no sé si ideas, pero sí recuerdos de esa época, porque más o menos éramos contemporáneos. Creo que tenemos una empatía con el tema del punk, con el rock,
En los 90 estaba Malón con el tema de Gatillo Fácil. Yo crecí en mi adolescencia en una dictadura militar, pasé por todo lo que se decía libertinaje, y esa palabra que vos dijiste, democracia, me la voy a apropiar, porque no fue más que nada más ni nada menos que eso. Era una confluencia de desorientación de esos jóvenes en ese momento, a dónde, cómo partir, cómo actuar, de qué manera moverse, porque el miedo seguía latente con respecto a la represión, a que pasaba un colectivo oscuro y no sabíamos si realmente era un colectivo fuera de línea o nos venían a levantar. Eso fue de la mano también de un movimiento cultural como el rock nacional y como movimientos de música heavy, punk, como Los Violadores, Hermética, Almafuerte, que de alguna manera mostraban y a través de la lírica, a través de la música, lo que sucedía en ese momento. Luego empezamos a tener a callejeros en los 90, en el 2000, empezamos a tener movimientos populares o movimientos de rock que más o menos visualizaban esa situación. Hoy la cultura es distinta y me gustaría desde tu óptica saber o ver qué ves dentro de la juventud y el contexto cultural, cuál es la mirada que vos tendrías hacia lo social. ¿Hay más fuerza? ¿Hay más visibilización? ¿Hay más ocultamiento? Bueno, interesante ahí lo que plantea el compañero. Justo antes de venir estaba terminando de escribir una nota que va a salir publicada mañana o pasado, donde recuperaba algunas de estas cuestiones, ¿no? Por un lado, o sea, me parece que hay tres cuestiones, diría: la organización social, la cuestión cultural y la política represiva o no del Estado, ¿no? Yo creo que respecto de la cuestión represiva del Estado hemos logrado avanzar, si bien los casos de Gatillo Fácil no se interrumpen y cada tanto hay alguna represión, alguna protesta social, hay algo en lo que logramos avanzar, y ahora comento un poco qué, pero creo que está en riesgo justamente en esta coyuntura, y es la legitimidad de la protesta social, ¿no? Algo que está empezando a ser fuertemente discutido en estos días, el hecho de que, si mal no recuerdo, no hubo otra vez un operativo conjunto de todas las fuerzas represivas para reprimir una protesta y que derive en muerte, digamos. Aunque sí hubo muertos en protestas sociales, como Carlos Fuentealba en Neuquén, pero bajo un gobierno que no estaba alineado con el gobierno nacional, entonces del kirchnerismo, o la muerte de Mariano Ferreira, pero que no fue tampoco una represión del Estado, sino que fue parte del entramado de patotas sindicales, herencia un poco de las transformaciones del sindicalismo en el menemismo, y otros casos, pero no hubo una política de Estado como hubo hasta el 2002, que era de abierta represión a la protesta social. De hecho, durante muchos años estuvo esta cuestión estricta de que los policías no portaran armas de fuego en manifestaciones, ¿no? O sea, un consenso ciudadano que se hace política de Estado de respeto de la protesta social, también entendiendo que es la protesta social la que revitaliza la democracia, ¿no? Unos compañeros de La Plata, que no sé si sigue existiendo en la organización, pero la gente esta sigue trabajando. Perdón, buenas. En torno a estas cuestiones que se llamaba el CIAG, creo, el Colectivo de Investigaciones, Temas Jurídicos, no me acuerdo la sigla. Un gran amigo, Esteban Rodríguez Alzueta, que sigue trabajando temas vinculados a la policía y a la represión, y habían puesto el lema de el derecho a tener derechos, es decir, no hay derechos sin la posibilidad de protestar para conquistar derechos. Bueno, yo creo que eso hoy está un poco en crisis, pero que al menos hasta hoy se mantiene en vigencia, y también que los asesinos de Mariano Ferreira fueron presos y los asesinos de Costec y Santillán también fueron presos, los asesinos materiales, digamos. También eso está en riesgo en el día de hoy, porque quieren ahora darle la transitoria al ex comisario Alfredo Franchotti y el cabo que era su chofer, Alejandro Acosta. Pero no es menor, porque los casos de Teresa Rodríguez, de Aníbal Verón, ¿no? De los distintos compañeros y compañeras asesinados antes de 2012 en protestas sociales, quedaron todos impunes.
En el caso de Darío y Maxi hubo una estrategia jurídica, hubo una estrategia social de movilización que logró la condena, ¿no? Y eso también me parece que marca la importancia de la reunión, ¿no? Por eso es tan importante cuando los familiares se juntan, porque vos tenés una pérdida personal y sola es muy difícil que puedas hacer algo. Ahora, si te agrupás, si estás con otro, más una coordinadora. Yo recuerdo los años que viví en Córdoba, estuve muy vinculado a la coordinadora contra el gatillo fácil de Córdoba, donde había un montón de mujeres, que es lo que contaba recién también la compañera, es decir, en general son de sectores populares. Entonces esa necesidad de agruparse, de pelearla. Pero creo que ahí hubo una conquista. En términos sociales también. Yo creo que las organizaciones de hoy son mucho más masivas y están expandidas por todo el territorio nacional, cosa que en los 90 no pasaba. Éramos grupitos armando trabajos en barrios en determinados lugares de algunas provincias. Eso hoy yo vengo presentando el libro por todos lados. Estuve en Salta, Jujuy, Tucumán, en la costa, en Mar del Plata, en otras oportunidades viajé a Neuquén, a Río Negro. Bueno, tengo una hija en Córdoba, así que viajo permanentemente a Córdoba. Y en todos lados, ¿no? Veo mucha organización expandida por todos lados. O sea que en lo social creo que también se ganó. De nuevo, creo que estamos en una coyuntura de crisis, de estigmatización de las organizaciones, así que vamos a ver en qué deriva toda la discusión actual. En lo cultural, yo soy un poco más pesimista, pero también estoy un poco más viejo, así que lo que trato de hacer es de tener como más un poco la oreja puesta a la escucha más que hablar. De hecho, hace poquito hicimos una actividad con este mismo libro y con este grupo que mencionaba, el GIMA, del que formo parte, el Grupo Interdisciplinario de Investigaciones de Heavy Metal Argentino, y otro grupo que son también gente amiga, que se llama el ESPERAC, que es un seminario permanente de estudios sobre el rock argentino. Hicimos una actividad en la Universidad Nacional de Quilmes tomando la figura de Darío y Maxi, sobre todo el emblema de Darío con la remera hermética. Hicimos una mesa sobre metal y años 90, pero también hicimos una mesa sobre rock, sonidos urbanos, ¿no? Y poéticas actuales. Y terminaron viniendo, además de investigadores universitarios, investigadoras, algunos pibes que hacen hip hop, rap, trap o algo de eso que no entiendo en los barrios populares hoy. Y estuvo bueno porque todos se miraban con recelo, pero bueno, terminó con unos pibes ahí armando unas canciones en vivo, y me parece que eso contribuye también a un diálogo entre generaciones, y los pibes contaban un poco la diferencia a eso, ¿viste? Entre las tradiciones que vienen de los negros norteamericanos más rebeldes y la cosa más comercial del trap, etc. A mí, de todos modos, me queda la sensación de que todos, no solo los jóvenes, sino también los más grandes, todos estamos como muy bajo el molde del modelo cultural neoliberal, ¿no? Y creo que ahí en los 90 marcan, en los 80, marcan una diferencia, porque incluso sin participar políticamente, sin ser de una organización ni nada, había algo de la contracultura, ¿no? Del pan rock, del metal, del rock and roll. Los recitales se cantaba, somos los negros, somos los grasas, pero con chetos no. Había una línea divisoria. Te ponías una tacha, no soy cultura careta, ¿no? Uso campera de cuero, uso tacha, no sé, uso borseguíe. Había algo de la vestimenta, de la estética, de la música, de las letras, que marcaban una diferencia. Yo creo que hoy con la cuestión tecnológica estamos todos muy metidos en el mundo, digamos, diseñado por el neoliberalismo, y no se ve mucho la diferencia a veces, la verdad. Puede ser que haya igual algo de los pibes, me cuentan algunos, trueno, ¿no? Pero bueno, hay algunos que tienen capaz como una cosa más contestataria, pero uno a simple vista no nota esa línea de demarcación que trazaba el rock, ¿no? En sentido amplio, la contracultura, que después también fue capturado por el sistema. Vos fíjate que antes usar una tacha era motivo de que te metan preso o que no te estigmaticen. Y después yo me acuerdo que vi esa época donde pasabas por un negocio de moda súper y estaban los maniquíes de las chicas con el cinturoncito de las tachas de uno. Antes eran de 3, después era de 1, o la pulserita con tacha. O la cabeza de león. O la cabeza de león. Después el tema de las remeras, todo eso, yo me acuerdo, nosotros nos pintábamos, Flema, los violadores. Sí. Después empezaron a ver las industrias de las impresiones de remera y buzo, y todo así fue como más capturado por el neoliberalismo. Entonces yo creo que en términos culturales hay que prestarle mucha atención
a eso que pasa con los pibes y las pibas que se juntan en una plaza, que arman una competencia, o lo que sea que hagan, aunque a nosotros nos suene raro, porque yo lo que siempre digo también es, a los setentistas les sonaba raro esto de que usáramos tacha, campera de cuero, hagamos pogo, ¿no? Escuchemos esas bandas. Entonces evidentemente hay algo de las generaciones ahí que siempre está como en discusión y me parece que hay que estar como a la escucha, pero bueno, a veces uno trata de escuchar y no se escucha mucho, pero bueno, creo que es un problema general, no solo de la juventud, porque también el rock y todo fue como capturado y hoy no hay un rock que exprese lo que expresaban los Violadores en los 80, lo que expresaba Hermética en los 90, ¿no? Entonces, evidentemente es parte, me parece, de un momento actual de la humanidad muy complejo, que por eso me parece que está bueno que siga habiendo gente que estudia en las universidades, que algunos insistamos en publicar libros, porque a veces da la sensación de que no, bueno, ahora todo es, ¿no? Todo es gráfico, todo es audiovisual, y bueno, uno se pregunta, ¿hace cuántos años todo es así? ¿Y cuántos años tiene de historia el libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, o incluso ya el cine, ¿no? Bueno, quizás ahí hay algo para pensar, que es que esta compulsión de lo nuevo por lo nuevo tiene más que ver con lo neoliberal que con la tradición de lucha de los pueblos, ¿no? Entonces eso me lleva a pensar en la relación entre incluso conservadurismo y novedad, ¿no? Quizás me puse viejo, pero vengo tratando de pensar incluso teóricamente algo del orden de una especie de conservadurismo popular que termina siendo más productivo políticamente que la cuestión de lo nuevo. Porque nosotros somos la generación marcada por lo nuevo. El zapatismo y las nuevas poéticas y narrativas revolucionarias, el movimiento piquetero y las nuevas protagonismos sociales, el 2001 y lo nuevo que abre, ¿no? Y de repente vos ves que lo nuevo es el discurso neoliberal, ¿no? Que te aleja de las tradiciones, ¿no? Te aleja de tu propia narrativa. Entonces eso me parece que es problemático culturalmente y aprovecho también para mencionábamos lo del oso y el tema de la cuestión de lo que se conoce más, que es el copamiento de la comisaría y todo por el lado más de la lucha contra la impunidad, pero me gustaría subrayar el elemento cultural, ¿no? También de la experiencia de la reivindicación de una historia nacional, ¿no? El otro día hicimos una actividad con Luciano de la organización Los Pibes, presentamos el libro en Capital y venían también unas compañeras muy jovencitas que contaban que estaban viendo en Belgrano, San Martín, Güemes, no me acuerdo ahora a propósito de alguna de estas fechas que se conmemoraron en los últimos tiempos y me pareció muy interesante, pues yo pensaba, nosotros también en los 90 hacíamos eso, donde se suponía que había venido el fin de la historia, ¿no? Que la dictadura había arrasado con la memoria y sin embargo seguíamos leyendo y tratando de generar conexiones con las luchas independentistas del siglo XIX, con las montoneras, con el movimiento obrero, y quizás hoy yo la verdad cada vez lo veo menos eso, ¿no? Por eso me sorprendió gratamente que haya todavía grupos de jóvenes que insistan, porque el tema no es hoy, sino qué pasará en 20 años, ¿no? Yo siempre insisto con eso. Pasaron 20 años desde que nosotros empezamos a militar a hoy. Cuando nosotros empezamos en el 96, había militantes que habían estado en el 76, es decir, 20 años antes también, que transmitieron esa posta hacia nosotros. Nosotros venimos intentando transmitirla a las nuevas generaciones, pero ya en un contexto tecnológico, como decíamos, mucho más complejo. ¿Qué pasará con estas generaciones que hoy tienen 20, 25 años, en 20 años, cuando estas generaciones formen a los que vengan, ¿no? Sin leer o con poca lectura, poca mirada histórica, ¿no? ¿Qué va a ser de esas nuevas generaciones y las que a su vez ellas formen? Entonces, si tenemos una mirada de largo plazo, tenemos que pensar de acá a 40, 60 años, ¿no? Como perspectiva, y cuánto de la cuestión cultural neoliberal nos dificulta la tarea esta de preservación de cierta memoria histórica, a la vez que de enlace con la capacidad creativa de las nuevas generaciones, ¿no? Porque eso es lo que de algún modo siempre revitaliza todo proceso. O sea que la herencia y la invención me parece que son como esos dos carriles donde hay que tratar de pensar una relación de tensión. Trabajamos, ¿no? En uno de los primeros textos de la materia, un texto se llama La invención y la herencia. Ah, mira, juro que no sabía.
Ah, Diego, mira, justo me mandó un mensaje antes de venir acá para una actividad en Córdoba, me estaba invitando. Justo elaboramos texto ahí. Qué bueno. Alguien levanta la mano, Sí. la compañía. Buenas, Lorena de Abogacía. Bueno, vengo de una ciudad de Mendoza, una ciudad radicalizada y conservadora. Se volvió mucho más conservadora durante estos últimos años bajo el gobierno de Macri. Lo que pensaba, ¿no? Fue la violencia institucional fue avanzando muchísimo más. Por ejemplo, recuerdo en una marcha del 2019 cuando nos impusieron allá en Mendoza el ítem aula. Prácticamente empezaron a equipar a la fuerza policial tipo Robocop. Prácticamente fue tremendo. No nos dejaron ni avanzar a la Plaza Central, Plaza Independencia. Y ahora impusieron también un marchódromo. Solamente marchar en un sector, no movilizarnos por toda la ciudad. Si se movilizan, les ponen sanciones. Y tanto también el código de convivencia. Ya un pibe o una piba no puede andar con remera, sin remera, porque les ponen sanciones económicas o un día de multas o un día de prisión, no pueden salir a tomar una cerveza. Y en estas provincias prácticamente se van más agudizando estas políticas de violencia institucional. Y si seguimos también ahora, ¿cómo llevamos a los jóvenes mi pregunta es cómo llevamos en estas provincias, quizás de Buenos Aires queda muy lejos, Buenos Aires siempre ha sido la ciudad de la rebeldía más que nada, y cómo llevamos esta ciudad de la rebeldía a nuestros jóvenes del interior. Bueno, muy interesante ahí lo que plantea la compañera. Yo les comentaba, vengo de vivir varios años en Córdoba, 7, 8 años allá, y les cuento también una anécdota, pero como para expresar cosas de un momento, de un lugar, ¿no? Apenas llegué, tuve la suerte que conseguí un trabajo en un diario que se abría, justo el Argentino, que era el que repartían en los subtes, se abría la edición provincial allá y entré a laburar. Me acuerdo que uno de los primeros días de laburo se hizo como un festejo, no sé si a la semana o algo así, compraron algo para comer y unas latas de cerveza. Yo la verdad, como estaba laburando, yo dije, no, ahora no. Dije, no, me la agarro y me la llevo para el camino. Me dice, ¿para el camino? Sí, me la voy tomando mientras voy a la parada del colectivo. Todos me miraron y me dijeron, pero no se puede. Yo lo digo, ¿cómo no voy a tomar una lata, no? Una botella, ¿viste? No, es el código de falta. Cordobés no te permite tomar. Me quedé diciendo, bueno, algunas cosas son diferentes. Y después, hablando de esto de la lucha, ¿no? Como el código de faltas, hubo toda una pelea por su derogación, no se logró derogar, pero se modificó. Y en las modificaciones la policía aflojó un montón el tema del hostigamiento a los pibes, que venía siendo muy zarpado. No sé si se acordarán algunos, que fueron noticias nacionales 2013, 14. O sea, la policía cordobesa estaba sacada y mataron muchos pibes. Y sobre todo hostigaban a los pibes, no podías, había también como un estado de sitio para los pibes de barrios populares en el centro de la ciudad. O sea, los pibes no podían llegar, sobre todo los pibes, las pibas también, pero sobre todo los pibes. El tema del gorrito, por eso la marcha de la gorra que surge en Córdoba, durante mucho tiempo se convirtió en un emblema de una actividad muy masiva una vez por año, porque era eso, pibe joven, gorrita, en el centro, pum, preso. Entonces, bueno, ahí hubo toda una lucha para derogar eso, pero expresa también un cierto conservadurismo que a veces está presente en gobiernos. Es paradójico, porque uno dice la ciudad de Buenos Aires la gobierna el PRO, ¿no? Pero sin embargo, como también es la ciudad cara al mundo, ¿no? Hay cosas que, si bien hay represión y todo, como que muestran una cara más liberal, ¿no? Entonces, a veces en las provincias hay gobiernos que supuestamente pueden ser más afines a ciertas ideas de cambio, ¿no? Y sin embargo, como con el menemismo, bajo la sigla justicialismo o bajo la bandera peronista, terminan teniendo políticas en lo institucional respecto de la policía mucho más represivas, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo por pensar también, que es la diversidad cultural de la Argentina, ¿no? Quizás como pensar un país federal, ¿no? Por dónde pasan las rebeldías de las juventudes en otros lugares, porque me parece que
quizás tampoco se trata de llevar cosas de acá a otras provincias, ¿no? Qué sé yo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando llegué a Córdoba y vivía en el interior encima, en Altagracia, y no había kirchnerismo. Entonces era como, yo venía acá después de la muerte de Néstor, todo era como, el kirchnerismo estaba por todos lados, y llego a Córdoba y no había kirchnerismo. Y, ¿qué pasa? Esta provincia es muy rara, ¿no? Y claro, después recorriendo te das cuenta que no es que Córdoba era muy rara. Córdoba se parece más al resto de provincias de la Argentina que a Buenos Aires. Entonces hay algo ahí de lo que sucede en términos de políticas estatales más represivas, pero también de lo que a veces puede pasar por abajo como fenómenos también que a veces son más interesantes que en Buenos Aires, ¿no? De hecho, el movimiento piquetero surge en las periferias, ¿no? Surge en Cutralcón, Plaza Huíncul, en las pobladas también en el norte, ¿no? En Tartagal, Mosconi, Salta, o toda la rebelión de los jujeños con el perro Santillán a la cabeza, y después eso va llegando acá, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que ver qué rol juegan también otras experiencias. Yo ahí conozco menos, ya confesé mi cosa metalera, panroquera, pero no sé, el folclore, o a ver qué pasa con las juventudes que hacen folclore en algunas provincias. Ahí desconozco, no lo sé, quizás son profundamente conservadores también, o sea, son jóvenes conservadores, pero quizás no. Quizás hay algo que tenga que ver con la recuperación de una tradición cultural más de las provincias, que pueda estar en relación con una rebeldía, ¿no? Juvenil por transformar las cosas. En el horario de artes audiovisuales, tengo una consulta de algo que dijiste, que es como que los chicos hoy en día están como muy en lo nuevo, la tecnología, el cine, los cambios culturales que hay se presentan a diferencia de los 90, y como que por ahí se olvida lo que es lo tradicional. Un poco como que no entiendo la separación que hay que hacer entre una y la otra, porque hoy en día prácticamente todo es conectarse. Venimos de una pandemia que prácticamente nos tuvimos que conectar, la única posibilidad de la vida. Mucha gente no puede pagar un PDF, imprimir, y tiene que leer de computadora, porque es más accesible en cuanto a lo que es para leer. Entonces es como que también me cuesta entender cuáles son las cosas tradicionales que separan entre una época y la otra, teniendo en cuenta la cantidad de circunstancias que vivimos hoy en día para poder llegar a adquirir ciertas cosas. Entre ellas, los cambios culturales provienen un poco de eso, porque me parece que el trap es parte de los cambios de... Antes se escuchaba rock, ahora trap, y prácticamente tienen los mismos conceptos de hablar de los sectores populares, ¿no? Como ahora el rock por ahí es más neoliberal, es más raro encontrar algún tipo de... No sé, si yo me pongo a escuchar los rock que yo escuchaba cuando era chica, eran los Tipitos, yo escuchaba los Gardeles, pero no son tan... Es como... No es después del 2005, que ya es como un rock muy alternativo, que ya es muy neoliberal. Entonces es como que yo siento que está como muy arraigado hacia esa cultura ahora por esos cambios. Entonces no entiendo cuáles serían esos pasos entre lo tradicional cuando los conceptos son los mismos. Sí, muy interesante ahí. No, yo no tengo una postura antitecnológica, claro, por las dudas subrayé ese elemento que quizás es lo que menos hoy se escucha. Yo tengo Facebook, Instagram, Twitter, hasta el blog que me quedó, nada, eso como no es que, claro, Fotolog, no es que estoy como ajeno a la cultura. Yo creo que igual a veces al revés, mi punto iba a que a veces incluso con todos los avances tecnológicos y cuestiones que hasta son gratuitas, hay cuestiones que circulan menos. Ahí es donde yo veo lo problemático. Porque cosas, anécdotas que cuento, no sé si en este libro o en el de 2001. Una de mis primeras tareas militantes fue grabar 50 cassettes de la cantata montonera de Huerque Mapu. ¿Qué implicó eso? Tuve que conseguir un grabador doble casetera que no tenía.
grabar con los TDK, 50 veces grabar lo mismo, agarrar un coso, sacarle fotocopia, recortarlo con plasticola, armar una tapita, volver a la fotocopiadora, hacer 50 copias, cortarla, doblarla, todo y repartir los cassettes para que los compañeros y compañeras más jóvenes conocieran lo que había sido la experiencia de la cantata montonera en el 73. Esa cantata montonera está hace años subida a YouTube, gratis, apretás clic y la escuchás. Yo en todas las rondas que vengo haciendo, charlando con Juventud Militante, también aclaro esa diferencia, ¿no? Nadie conoce la cantata montonera, yo no lo puedo creer. Digo, ¿qué nos está pasando? Que antes nos llevaba todo ese laburo, también uno puede decir, pasaron más años. Bueno, sin embargo, muchas otras, cuando nosotros empezamos a militar, no solo revisitábamos los 70, también revisitábamos, no sé, los anarquistas del principio del siglo. Y sin embargo, había sucedido antes de que nacieran nuestros padres, ¿no? Y sin embargo lo revisitábamos igual. O sea, yo voy a la lógica. Creo que hay algo de la lógica neoliberal que tiende a desconectarnos con la historia en esto de la instantaneidad y la asociación de imágenes. Entonces, claro que obvio, si se puede leer algo, si se puede leer un libro en una tablet y no te sale nada, capaz que buenísimo. Después entraríamos en otra discusión sobre derechos de autor, quién gana con eso la tablet, pero bueno, sería otra discusión. Pero ponele, buenísimo. Ahora, en general, cuando converso con las generaciones más jóvenes, es poca la gente que dice, no, me leí tal libro en la tablet o en la compu. En general es, vi tal cosa en Twitter o en historia de Instagram, porque también eso, el Facebook, por ejemplo, que es un espacio donde circulan textos y a veces de cierta extensión, las generaciones más jóvenes no usan Facebook. Ya usan Instagram, y en el Instagram ya nadie le da pelota a las publicaciones, sino a las historias, que duran 15 segundos. Entonces ahí es donde digo, y no creo que sea un problema de los jóvenes, porque digo, nosotros también, todos, incluso los que tienen 20 años más que yo, también están en la misma lógica. Hacemos una actividad, subimos la historia. Antes se subía una foto y se narraba qué había pasado, ahora se suben historias. 2, 3, 4, un minuto en total. Y yo creo que hay cosas que requieren, más estando en una universidad, para poder aprender, digamos, determinados fenómenos, requieren una complejidad que no te lo da la sucesión de una serie de imágenes, ¿no? Que pueden contribuir en otra cosa, pero hay cosas que requieren la instancia de la lectura, por ejemplo, la concentración. Después, en eso apuntaba yo, por ejemplo, el tema de, bueno, con las películas pasa lo mismo, supuestamente hoy yo soy un amante del cine y sin embargo, miles de películas, no sé si miles, pero decenas de películas que a veces quiero recomendar no están, o a veces están, pero igual tampoco se ven, no tienen mucha, ¿no? Como la idea de la serie, usted fíjese también el pasaje de película a serie. La serie es de 50 minutos a las de 25. Anoche empecé a ver una que dura 13 ahora, 13 minutos por capítulo. Yo las veo de nuevo, no es que anoche estaba mirando, no es que no las veo. Nada más me preocupa. Digo, me preocupa eso para problematizarlo, ¿no? Como... Una cosa que quería añadir a eso, tal vez en realidad lo que habría que preguntarse es qué cosas hacen que también hacen que esa gente pierda la concentración tan fácil en algunas cosas, a diferencia de la gente grande, que capaz que tenía más facilidad para poder ver ciertas cosas. Entonces, ¿qué cosas hacen la diferencia entre esos pasos de actividades que alguien hacía antes y ahora que no puede hacer? Entonces, tal vez me parece que está buena la hincapié en cuál es la diferencia, qué cambió. Claro. ¿La tecnología nomás o simplemente esta actitud que hoy en día adoptamos por otras cosas? Claro, sí, yo creo que las tecnologías forman hábitos también. Y pongo el ejemplo de nuevo, porque si no queda como una cuestión estigmatizante de lo que tenemos más edad hacia los jóvenes. Pongo ejemplos de cuando a veces me reúno con gente más grande que yo y voy a esto de los hábitos. Che, nos juntamos y charlamos un rato. Algunos tienen 2 teléfonos. En una hora no podés estar 3 minutos tratando de establecer una conversación porque atienden teléfono, contestan, mandan cosas. Digo, hay algo ahí de la dispersión, ¿no? Que me parece que es parte de una lógica del modo de subjetivación neoliberal, ¿no? Y que eso tiene mucho que ver con las tecnologías, o el tema de ver una película y ver, esto también yo cada vez lo veo más, ¿no? Como que no podemos hacer una cosa, necesitamos hacer cosas a la vez. Digo, hay algo ahí, pues eso produce un estrés también, ¿no? Me parece que es uno de los temas de la pospandemia también, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que estamos tan estresados, tan ansiosos, ¿no?
Nada, no es que tengo tampoco algo muy elaborado, es como una mera intuición que quería compartir, pero ya que estamos también en una universidad, me parece que son temas que quizás requieran un poco de estudio, de teorización, de pensamiento en torno a qué nos está pasando como humanidad. Y de política. ¿Eh? Y de política. Y en política. La política es eso. Sí. Sí, hay autores que hablan del posmodernismo como el acá y ahora, ¿no? La satisfacción efímera de la persona. O sea, ya está estudiado, no es algo que... Antes te ponían un objetivo, ¿no? La modernidad te proponía un objetivo al llegar y vos transcurrías tu vida para llegar a ese objetivo. El posmodernismo te establece mini objetivos a los que vos querés llegar constantemente. Eso te provoca un aceleramiento en tu vida, como que todo es más, tiene que ser más rápido, más rápido, más rápido. Y por ahí es eso a lo que lleva a lo que vos decís. ¿No? Al no concentrarse en algo específico, no puedo perder tanto tiempo para llegar hasta esto. Bueno, me parece que viene por ese lado. Yo tengo una pregunta también. No, dos comentarios y una pregunta. Para mí el debate este es interesantísimo, es clave. Me interesó mucho, después algún día te voy a preguntar lo del conservadurismo, porque acá hay una compañera de radio que se ríe porque yo soy una expresión del conservadurismo dentro de mi colectivo, digamos. Pero también en realidad eso es parte, porque para mí el nudo, y tiene un poco que ver con el debate que venían trayendo, con la historia que estamos tratando de recuperar, lo que se juega ahí es el intercambio entre camadas, digamos. Cómo se encuentran o se desencuentran dos camadas de lucha, digamos, ¿no? Me parece que hay una clave que tiene que ver con eso, con lo cultural que también me había gustado, digamos. Cómo se produce el desafío que ustedes tuvieron con los compañeros de los 70, en los 90, y hoy es el cambio de camada entre los compañeros de los 90 y una nueva camada de militancia, mucha nacida alrededor del macrismo, si querés, pero también en otros conflictos sociales, lo ambiental, lo cultural, también está ahí en cuestión, digamos. Por eso creo que nos presenta un profundo desafío político, cómo se genera ese pase de mano, donde además el sistema, los enemigos, digamos, tienen una política muy clara, digamos, ¿no? Porque la represión de la dictadura de los 70 fue también un proceso que venía o intentaba dejar a una próxima generación sin referencia. Había mucho de eso también. Para mí, en este debate de lo cultural, que yo creo que no se puede no discutir, me parece interesantísimo que haya surgido y que nos tome un poco también la charla y los aportes de Mariano. El nudo está, que no es un problema entre lo nuevo y lo viejo, no es un problema de contenidos tampoco, cuáles son los contenidos, digo, pues, el problema es cuáles son las relaciones sociales que se construyen alrededor de esa práctica cultural. Es la historia que vos traías. ¿Cómo se encontraron Mariano y Darío? Seguramente porque una docente le prestó un libro y esa circulación de ese libro fue generando el conocimiento de un compañero y la referencia, che, juntate con este. El nudo es poder pensar qué relación social se construye en la manera en que circula la cultura que producimos, los contenidos que producimos. Lo grande del rap, el trap, que a mí me pasa, lo padezco también en mi espacio, en mi colectivo, y aprendí a escucharlo y a darle bolilla. Vos tenés dos raps. Hay un rap del poder, que es el que está en YouTube, claramente, y existe otro rap, como pasó siempre. Siempre existió un rock de la discográfica y un rock que se construyó desde abajo, digamos. Claro, no es tanto el contenido del tema ahí, sino las prácticas sociales que hay alrededor. Porque lo maravilloso de lo de los pibes y las pibas haciendo rap es que se juntan, se encuentran, hablan, piensan, un poco como contaba Mariano, le puse la fotocopia, le busqué el coso, fui a buscar la otra fotocopia, digamos. El problema es cuando nosotros dejamos de pensar o nos deja de importar qué relaciones sociales estamos produciendo. Ese para mí es el nudo de cuál es la cultura que necesitamos construir, más allá de contenido sí, contenido no, digamos. Los
pibes del hip hop de la radio hicieron efectivamente este fin de semana un programa sobre web. No sé cómo hacen para rapear web, por eso lo descubrirán ellos que hacen eso, digamos. Pero lo importante es que alrededor de eso hay una búsqueda, hay juntada, hay exploración, hay recuperación del espacio público. Y cómo lo hacen también, porque también hay una propuesta del sistema que en el rap ha construido la competencia, la riña, el combate, digo, también está esa propuesta, digamos, para la cultura que se construye en la base. Otro comentario sobre me pareció interesante lo que traía la compañía sobre Mendoza, digamos, y que Mariano ya planteó las diversidades claro, ¿no? Yo pensé inmediatamente en el caso de Chubut, por ejemplo. Chubut viene con niveles de lucha desde hace 20 años, de la lucha contra la megaminería, y ha logrado cosas impresionantes en ese terreno, a pesar de que siguen intentando. Lo que eso demuestra es que se logran las cosas cuando hay luchas sociales, digamos, y que cada lugar encuentra en algún momento su lucha, porque esa Córdoba que no te deja tomar la cerveza en algún momento de la historia fue la Córdoba cordobaza, digamos, ¿no? Entonces se van reeditando esas peleas, y lo que me parece interesante ahí es esto que planteaba de la federalización de esas historias también, digamos, ¿no? Y poder bancarnos que existen diversidades, distintas historias, distintos momentos en cada una de nuestras geografías. Y sobre eso mi pregunta que es la siguiente. Me interesa una reflexión de Mariano o de Roxana también sobre qué es lo que creen ustedes que conecta, porque creo que aparecieron conexiones. ¿Qué conecta o qué no conecta, digamos, un caso como el de Darío y Maxi con los casos presentes del Gatillo Fácil, que son distintos, ¿no? Darío y Maxi eran militantes del movimiento piquetero. Los casos que fuimos conociendo tienen que ver con jóvenes de los barrios populares, en general habitantes de los barrios populares, no necesariamente con historias de militancia. Sin embargo, nos olfateamos atrás que hay un sistema y hay un hilo común, pero me interesa escuchar la mirada de ustedes sobre eso. Bueno, surgieron como varias cosas, ¿no? Antes de los comentarios y la pregunta. Que retomo breve lo del tema cultural y pasamos a lo otro, pero eso, yo la postura que tengo es la de que hay que establecer un diálogo intergeneracional, ¿no? Por eso hicimos la actividad de San Quilmes, no solo de metal y rock, no sé qué, sino también eso, porque tiene que ver con, es una discusión más abstracta, pero epistemológica, digamos, tiene que ver de cómo se produce el saber y cómo uno entiende que, digamos, hay determinada cuestión de la producción del saber que tiene que ver con la escucha y con la mirada atenta a lo que está pasando y uno a priori no percibe, ¿no? Entonces, eso, yo vengo olfateando que hay algo del rock, del metal y del punk rock que hoy pasa más por ahí que por lo que ha quedado de hace 20, 30 años. Entonces, en eso siempre es como la actitud de escucha. Lo que me llama la atención y subrayaba era ese elemento de eso, la tendencia y las contratendencias en esto de sí, hay juntadas y a la vez como después aparece el sueño de ser un influencer de Instagram, ¿no? De prender fuego la empresa que hace Instagram. Hay algo ahí que me parece que está en juego. Yo supongo que como todo fenómeno social es una cuestión de lucha interna, también de disputa, de puja. Ojalá que no se lo termine de absorber toda esa lógica como se absorbió la del rock. Igual digo eso, no es que estoy purificando al rock, digo el rock como que ya para mí, de hecho yo lo tengo como una pasión actual, pero después como un estudio casi histórico. No veo hoy, creo que hoy ya no expresa más eso que expresaba. Puede ser que haya bandas, recitales, todo, pero seguro no expresa culturalmente lo que expresó hasta el 2005, que además tenemos Cromañón en el medio. O sea, Cromañón y kirchnerismo, que también es como que cierta juventud que se politizó y canalizó rebeldías por el rock, después quizás las canalizó por canales más tradicionales, digamos, justamente de política en los formatos sindicato, partido, estado, etc. Ahí hay como una cuestión. La otra es con la tecnología. A mí me gusta mucho Bertolt Brecht, no sé si se estudia acá por el tipo de carreras, pero bueno, yo que alguna vez estudié algo de letras,
en crítica literaria se ve mucho, y que es esta idea de la refuncionalización de la tecnología, ¿no? Sobre todo para artes visuales, ¿no? Es decir, en la discusión que se dio del cine frente al teatro, yo estoy con el cine, no es que digo, no, el teatro, como ahora el libro, digo, me parece que hay formas que hay que ir resignificando y refuncionalizando, pero siempre prestando atención a esto de que genera el lazo social. No soy de los que creen que la tecnología es neutra, como dicen muchos compañeros, incluso con mucho más edad y formación que yo, que a veces los escucho y dicen, no, es neutro, depende cómo lo usamos, y no, me parece que no. Qué sé yo, el cine de la base en los 70 lo que hacía era, hacía películas y las proyectaba en los lugares donde la gente se organizaba para luchar y armaba dispositivos de debate. Son como formas que me parece que está bueno. Nada, ahora quizás surge eso. Otra vez me decían, che, grabalo en Zoom y mandalo, que lo reenviamos para que lo vean en el celu y después hacemos una juntada. Digo, ahí hay algo del orden de la combinación, ¿no? Digo, si sirve para que no sea un embole la actividad de 4 horas, pasar el coso con todo el mundo sentado y proyectarlo, y sirve mandarlo que cada uno lo vea en su celular, y después hay una reunión, es una cosa. Si cada uno se queda frente a su pantalla, ya es otra. Me parece que ahí es donde tenemos que aprovechar y problematizar todo el tiempo esa relación, ¿no? Y por último, en cuanto a lo cultural, también en esto de la diversidad cultural de la Argentina y sus experiencias regionales, etcétera, me parece que hay algo del orden de lo neoliberal, para volver a lo mismo, el neoliberalismo también como aquel sistema que procede fragmentando, es que nos cuesta todavía repensar la nación. Creo que hay algo ahí que tiene que ver con las historias largas y que tiene que ver con los desafíos a futuro, porque los movimientos de lucha en el neoliberalismo surgen fragmentados, porque la sociedad está fragmentada. Entonces son luchas en general sectoriales y locales, pero que nos cuesta todavía una narrativa de una nación desde abajo. Quizás el kirchnerismo contribuyó a repensar la nación, pero desde arriba, ¿no? Esa por lo menos la sensación que me queda a mí. Pero la idea de repensar la nación desde abajo es como que es uno de los desafíos actuales. Y por último, la cuestión más de la cuestión policial, y eso yo creo que había en los 90, digamos, o quizás también un poco en los 80, lo que ponía en juego a un joven militante y un joven no militante, que si era de los sectores populares, la policía te puede llevar puesto, no importa si sos militante o no, porque vas a un recital, lo que contaba de la sociabilidad de esos años, la esquina, el recital, la cancha, etcétera, te podés comer un corchazo, digamos. Digamos, teniendo en cuenta también que mucha militancia pertenecía a los sectores populares. Hoy quizás habría que ver, yo ya no soy tan joven, salgo menos, pero habría que ver cómo sería hoy esto que pasa con las policías, que me parece que sigue siendo el gran problema de este tipo de democracia, ¿no? Es decir, no puedes pensar También esto está pensado, ¿no? Digo, el tema de la monopolización del uso de la fuerza estatal, o sea, si vos querés gobernar y los que tienen armas no te responden, tenés un problema, digamos. Y hoy los que tienen las armas son estas fuerzas de seguridad, no es el ejército, el fantasma de que va a voltear un gobierno, por lo menos acá. Entonces me parece que ahí habría que pensar. Yo la verdad que ahí conozco menos, estos años he estado menos vinculado a ese tipo de experiencias, más a las de la economía popular, pero bueno, ahí sería interesante también ver qué está pasando, ¿no? Con los familiares. Sí, bueno, nosotros por lo general es como que, bueno, en mi caso también, ¿no? Despertamos a este nuevo mundo bueno, yo de ser una vecina común, criar en tu casa a tus hijos, tradicional total, bueno, te pasan estas desgracias y como que se te quiebra todo ese mundo y empezás a buscar. Y a mí en esa transición lo que me ayudó fueron los jóvenes, sus compañeros, sus amigos, todos los que se involucraron y que me movilizaron a mí a ver estas nuevas realidades, ¿no? Y creo que de estas desgracias que padecemos los familiares, casi todas las madres, después siempre armamos algo, porque nos queda una cantidad de jóvenes totalmente sensibilizados y con un compromiso impresionante, ¿no? Porque eran amigos, porque eran conocidos o porque se sienten en el lugar del hijo que nos mataron.
se solidarizan, y no solo eso, sino que sienten que pudieron ser ellos realmente. No como el que lo dice de boca, bueno, sí, puede ser tu hijo, puede ser no. El compañero que estaba al lado o lo conocía, siente que qué fuerte, y bueno, y quedaron recontra involucrados. Entonces nosotros, por lo menos a mí, y a las otras madres también, porque cuando nos juntamos siempre lo charlamos, que sentimos bueno, que vos terminaste un juicio o terminaste de pelear con esa juventud que te acompañó a llegar a conseguir tus derechos, que los vas perdiendo a medida que pasan los días con la fuerza que siempre intervienen, cambiándonos todas las pruebas y bueno, manoseando, ¿no? Y todos esos, y vos decís, terminás el juicio y mirás a tu alrededor y tenés un montón de compañía de jóvenes y decís, wow, y como que todos se te quedan mirando, y ahora cómo seguimos, esto ya quedó así, pero cómo seguimos, y bueno, y ahí es cuando vos, yo por lo menos reaccioné y dije, bueno, algo tengo que hacer, porque están todos como si fueran ustedes sentados ahí esperando qué hago yo, y bueno. Y dije, bueno, ponemos un merendero con otra mamá que están en el barrio, que también sufrieron lo mismo. Y se reengancharon y todos los jóvenes empezaron a tirar ellos las improntas para hacer distintas actividades. Y bueno, y creo que cada una de nosotras como madres, desde los territorios donde matan a nuestros hijos, que son territorios siempre de bajos recursos, ¿no? Una clase social baja, creamos distintos espacios con esos mismos chicos que los conocieron, que lo vivieron o que se sienten identificados y nos ayudan a crear opciones y nos enseñan a nosotros, a las mamás, cómo seguir, ¿no? Porque eso es una realidad de lo que me pasó a mi hijo, no sé, una cantidad enorme de compañeritos de su misma escuela que se habían enterado, empezaron a militar en distintos espacios, no estabas en el mismo espacio, pero hay otros que bueno, que sí, se quedaron muchos en el merendero, entre amigos del barrio y entre compañeros de escuela, entre familiares, y se fueron dando muchas cosas lindas que son para trabajar con los vecinos y las vecinas. En una de esos está también un taller de lectura, de cuentos que llevamos a las plazas, porque creemos que sí, que en nuestros barrios no se difunde esto del libro. Los chicos, en cuanto más chicos son y vos les podés acercar un libro, gratuitamente por supuesto, los acercás a la lectura y es muy importante, ya que desde chicos puedan cambiar para opciones como para poder cambiar esto de la tecnología que hablamos, que los acerque a los libros y que no sea ese espacio de biblioteca en silencio, ¿viste? Y que está el libro y la persona nada más. Estamos hablando de compartir un espacio con niños y de compartir el mismo libro y después las opiniones o los finales que ellos tengan. Y después, nada, está el que hace rap. Entonces, muchos se engancharon, ¿viste? Con distintas actividades y todo suma para ir cambiando desde los barrios, aunque sea lo que tengamos a mano, las mentes de nuestros jóvenes y poderlos incluir, ¿no? En estas luchas, en esta forma de organizarse y poder pedir por sus derechos y que los conozcan y que puedan debatir, ¿no? Así que yo, por lo que veo, todas las madres tienen en lo general después un lugar en donde se hace un encuentro, un debate y sobre todo con jóvenes, niños, adolescentes. Y eso a nosotras nos hace bien porque sabemos que hacemos algo que ocupe un lugar en donde también reconozcan a nuestros hijos y bueno, y que sigamos peleando por esa juventud, ¿no? Por la juventud y por los sueños que le quitaron a nuestros hijos, podamos llegar nada más con que recuperemos a algunos de estos jóvenes y los podamos caminar y cambiar, ¿no? De mostrarle este otro mundo que puede ser posible con otras herramientas. No sé,
sentimos más que orgullosas de poder haberlos como criados en esto, ¿no? Como no pudimos criar a nuestros hijos, pero los vemos a nuestros hijos en ellos. Entonces, creemos que esa es la lucha que tenemos nosotras las madres, más allá de, bueno, juntarnos un día para la marcha contra el gatillo fácil. Hay una comunión con nosotras, hay un vínculo que también va más allá de lo que trabajamos en los territorios y que nos ayuda a ayudar, que desgraciadamente siempre hay una mamá nueva y que está más cerca, la acompañe y que la encamine y que la consuele y que no caiga en depresión, sino que pueda levantarse, secarse las lágrimas, como decimos, y pelear por los otros jóvenes que quedan, ¿no? Porque son nuestro futuro y de verdad lo sentimos propios como nuestro futuro, no es que lo decimos de palabras y no hacemos nada, tratemos de cambiar las cosas. Y la policía no la tratamos de cambiar porque no encontramos todavía la forma de cambiar las cosas, pero bueno, creo que se va a ir dando a medida que la lucha continúe y que los jóvenes se involucren bastante. Me resulta muy interesante una cosita de lo que decía de la cuestión de las madres, ¿no? Me parece que hay algo ahí que traza una línea también con las madres de Plaza de Mayo. E incluso, nada, yo no había ni nacido, pero para un trabajo que terminé haciendo después que fue el libro Montoneros Silvestres, que es sobre la resistencia a la dictadura y los relatos que también aparecen de los compañeros y compañeras que tenían familiares presos, ¿no? En la dictadura, que habían caído capaz antes del 24 de marzo y tuvieron la suerte, digamos, entre comillas, de comerse 8 años preso, pero que les preservó la vida, y que cuentan, digamos, lo importante que ya era, incluso antes del surgimiento de madres, que también eran mujeres, toda la red que se armaba respecto de los presos, ¿no? No dejar solo al preso, pero no quedar solas tampoco las madres que tenían sus hijos presos. Entonces, y volver a esto del lazo social, ¿no? Hace unos días presenté el libro en la costa, en una casa pueblo, me contaban los compañeros y compañeras del movimiento Evita que la costa tiene uno de los índices más altos de suicidio juvenil. Me quedé como asombrado, ¿no? Que el turista dice, ay, qué lindo venir a vivir a la costa, ¿no? Después te dice, claro, pasa el invierno. Y que la casa pueblo es como la esquina de los 90 de algún modo también, ¿no? Como que funciona ahí, al revés, en un lugar donde justo charlábamos eso, de que hoy se escucha la frase saquemos a los pies de la esquina. Yo, viste, a mí me agarra como siempre esa imagen de que a mí la esquina me salvó en realidad, y hoy quizás la esquina te arruina, puede ser. Entonces la casa pueblo medio que funciona como la esquina, porque es el lugar donde los pibes y las pibas van, hablan de los consumos problemáticos y surge un lazo que permite hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, quizás ahí la clave pasa por ese lado y también por ver las cuestiones materiales, ¿no? En general también son pibes que están como muy en la lona económicamente y pensaba en lo del rock y los 90 como toda esa doble cara también, ¿no? Que en algún punto también lo posibilitó el menemismo, ¿no? Que el tema de la cuestión de la paridad cambiaria permitieron que muchos sectores populares pudieran acceder a instrumentos y equipos, ¿no? Que antes no se podía y que quizás después tampoco se pudo. Y que hoy quizás también algo de la crisis del rock tenga que ver con lo material y por cómo hoy los jóvenes se agrupan y inventan otras cosas, quizás que no requiere grandes instrumentos, ¿no? Equipos, etcétera, pero cómo producen algo ahí y quizás pensar también en los que, digamos, dejan de ser adolescentes y siguen siendo jóvenes, pero ya se empiezan a enfrentar a la cuestión del mundo adulto. Qué importante la economía popular ahí, ¿no? Sobre todo en un momento donde se estigmatiza de nuevo, ¿no? Y se pone en discusión, qué importante eso de que tenés 18 años y no estudiaste o ya terminaste y no sabés de qué laburar y la mitad de la clase trabajadora en este país inventa su trabajo. Entonces que existan organizaciones a través de las cuales haya jóvenes que no puedan solamente canalizar sus rebeldías o inquietudes culturales, sino también sus necesidades materiales, ¿no? Y que eso pueda ser un formato de trabajo y que eso contribuya también a no quedar de nuevo en soledad, que es lo que te propone el neoliberalismo, volvemos siempre a lo mismo. Esa misma lógica es la que te dice tenés que ser un emprendedor. Fíjate, esforzate, ¿no? Y que con mérito vas a salir adelante. Y lo que nos pasa a todos es que después nos damos cuenta que no salimos adelante nada y que estamos en la lona solos. Entonces agruparse también es un elemento fundamental para pensar la materialidad
de los procesos de cambio y de los problemas que tenemos. Y de nuevo ahí hay algo de lo cultural relacionado con lo material, ¿no? Porque pensamos en la economía popular y está lleno de mujeres, y pensamos en la economía popular y de algún modo es la herencia de esta pelea de Darío y Maxi del movimiento piquetero que estuvo lleno de mujeres, ¿no? Entonces como que hay algo ahí también que introducen, me parece, los feminismos en estos últimos años, y que es la discusión sobre el modo en que miramos el mundo, y creo que también hay una larga tradición para pensar esto del materialismo en otra clave, ¿no? Se me vino a la cabeza un filósofo argentino que es León Rosichner, el padre, aclaro siempre, el bueno de Alejandro, que es el que se conoce más ahora, que es el malo, que él hablaba justamente de la cuestión de la imagen de la madre en el materialismo, y cómo la concepción filosófica tradicional se había anclado sobre la figura patriarcal del padre, ¿no? Entonces incluso en los mitos y en los relatos, cómo esta disputa por comprender la materialidad, pero también enlazada a un elemento cultural, puede contribuir a repensar mejor un poco el mundo en el que vivimos, ¿no? Que a veces nos deja sin algunas herramientas, porque de nuevo, volviendo también a la herencia y la invención, muchas herramientas que nos sirvieron para pensar el capitalismo hasta hace 40 años, hoy hacen agua y no nos permiten muy bien procesar lo que nos pasa, y por eso escuchamos las gansadas que dicen a veces periodistas en televisión o en radio, o escriben en diarios, o incluso sectores supuestamente lúcidos de la clase política que dan discursos que uno no termina de entender, porque evidentemente como uno está más pegado a la realidad material de los sectores populares, sabe, conoce, ve, observa, experimenta cómo es la vida de los sectores populares, y uno hoy no se imagina cómo podría ser esa vida de los sectores populares en Argentina sin esto que se llama la economía popular, ¿no? Entonces, para pensar ahí la relación entre herencia, invención y conversación entre generaciones, me parece que es como un buen momento para poder poner todo esto en la cocina, digamos.